Hola, estamos aquí para ver la situación del colectivo de secretarias, sobre todo identificar las situaciones más complejas que hay y ver desde STC qué podemos aportar para tratar de mejorarlo. Nuria, ¿nos puedes resumir los problemas más acuciantes en ese área? Pues los temas principales que tenemos, entre otros, son el tema de una formación no adecuada para nuestro colectivo, el tema de los trabajos fuera de jornada que nunca nos pagan, el tema de la congelación salarial y el principal y más indignante es el tema del bono. Sí, bueno, hablar de los trabajos fuera de jornada, hay una gran gama de trabajadores y trabajadoras en la empresa que están dentro del acuerdo, tanto técnicos como administrativos. Por lo que veo, las secretarias seguís estando fuera. Carmen, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues así es, Santi, efectivamente. Nosotras no entramos en dicha restricción. Tenemos muchísimas veces que trabajar fuera de nuestra jornada por ofertas de clientes, por workshops también, incluso ahora en Mobile World Congress, que fue en febrero, y estuvimos. Pues sí, la verdad es que parece bastante injusto, ¿no? Sí. Y Nuria, ¿qué nos puedes decir de la formación? ¿Seguimos acarreando los problemas de siempre, de no tener una formación específica? Seguimos igual, por no decir peor. Nos están exigiendo manejar herramientas ahora mismo de actualidad, como es el ERICOL, cada vez de una manera más intensa, y pedimos un curso, lo único que nos dan es un curso online, que sinceramente valen para muy poco. Pues aparte de eso, el tema del salario y del bono son acuciantes. O sea, como sabéis, desde STC hace más de un año que nos venimos reuniendo con recursos humanos, precisamente solicitándole mejoras en estas áreas. Una mejora concreta sería que la subida media salarial que aplica la compañía aplicara específicamente a vuestro colectivo, para que no tuvierais que competir con otros profesionales, con otros roles, que en esas situaciones os soléis ver perjudicadas, y que la subida media os aplicara al colectivo de secretarias. Y en cuanto al bono, pues lo tenemos estudiado económicamente. No supondría un impacto económico, es un impacto económico insignificante para la compañía, sobre todo vosotras que estáis codo con profesionales, con managers haciendo tareas on behalf of the managers y que es un bono con un tanto por ciento por debajo del 90% de la empresa. Es algo que hay que solucionar. Sí, desde luego, desde el Comité Europeo vamos a internacionalizar el problema, sobre todo ver la situación de las secretarias en el resto de países de Europa y poderlo comparar, y de cualquier manera. Si eso sucediera también en otros sitios, vamos a denunciar desde ese foro esta situación, porque claramente es una situación de injusticia radical.